Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto para taller de creatividad. Somos alumnos del primer ciclo y nuestro proyecto se basa en un filtro de agua casero. A continuación les vamos a explicar el problema. Buenos días, mi nombre es Claudia y hoy les voy a explicar sobre las fuentes de información que analizamos para entender el problema de la escasez de agua en nuestro país. Las dos primeras fuentes que investigamos fue una del RPP, es una noticia en la cual nos informa sobre la inequidad en la distribución del agua en nuestro país. Nos dice que son las zonas pobres las que tienen que comprar agua a los camiones cisterna, exponiéndose así a distintas enfermedades como la diarrea y el dengue. En nuestra segunda fuente tenemos a la organización Oxfam, que es una organización de ayuda humanitaria sin fines de lucro, en la cual nos informa específicamente el costo elevado que pagan los ciudadanos de esta zona pobre, que es incluso 2 veces más en comparación a los que cuentan con una conexión de agua a su casa. Estas dos fuentes nos ayudaron a entender el problema, puesto que nos informan sobre quiénes son los afectados, de qué manera son afectados y cuáles son mayormente sus hábitos. Luego de ello, investigamos sobre dos fuentes sobre soluciones a casos similares. En nuestra primera fuente tenemos una noticia de RPP, en la cual nos cuenta que RPP que su posible solución ante el problema de la escasez de agua es plantear campañas, entrevistas para el mejor manejo del agua. En nuestra fuente de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, nos informa que la mejor solución ante el problema del agua es el tratamiento adecuado del uso de las aguas residuales. Esto sería muy beneficiario para todos, porque mayormente las zonas afectadas, cuando no cuentan con suficiente agua, recurren a reutilizar el agua. Entonces sería muy beneficiario para ellos un tratamiento adecuado para las aguas, para así no consumir agua contaminada. Estas dos fuentes de soluciones nos parecieron pertinentes, ya que posteriormente vamos a plantear una solución al problema de la escasez de agua, y es justo en una zona pobre, que es la zona del Paraíso, ubicada en San Juan de Lurigancho. Con los otros pobladores. Ella nos comentó que la falta de agua en su hogar es un gran problema, ya que eso le impide hacer sus quehaceres con normalidad, como cepillarse, bañarse, entre otras cosas. Ella nos dijo que el precio del agua, el que imponen los aguateros, así los llaman ellos a los camiones cisterna, nos dijo que le parecía muy injusto porque ella vivía en las zonas más altas, donde el precio es de 15 soles, mientras que en las zonas bajas el precio varía de entre 3 y 5 soles. También nos dijo que felizmente no ha sufrido de ninguna enfermedad, pero que otras amiguitas de sus hijos sí sufrieron enfermedades como el dolor de barriga, que es el más frecuente. Bueno, para entender mejor el tema, nuestro grupo y yo investigamos y decidimos escoger la entrevista al experto Fernando Chiok. Él habla sobre la situación de los glaciares. Los glaciares sabemos que van disminuyendo drásticamente por el cambio climático. Fernando Chiok se encarga de hacer una red de monitoreo, el cual le ayuda a saber el comportamiento de los glaciares en diferentes años. Él nos dijo que, respondió al comentador de RPP, que en los últimos 30 años el descenso del glaciar fue drástico y nunca se había visto algo igual. Fernando Chiok para en comunicación con los gobiernos regionales, ya que él les dice sobre los efectos del retroceso glaciar.
El más importante es el periodo seco. En los periodos secos, la falta de agua es un problema para toda la población peruana. A continuación vamos a explicar la identificación del problema. En esta parte explicaré cómo es que llegamos a nuestra pregunta generadora, partiendo de las necesidades, las consecuencias del usuario, en este caso la señora Natalie. Entonces, la forma que nosotros utilizamos fue cómo podríamos, más el verbo en una forma infinitiva y su complemento. Teniendo en cuenta que las consecuencias era de que el simple hecho de que no tener agua no les permitía a los pobladores de San Juan de Lurigancho poder realizar sus necesidades básicas, como asearse, lavarse, lavar la ropa y entre otras cosas. Además, los ciudadanos tenían la necesidad de comprar este insumo por medio de los camiones de cisternas, ya que era el único medio por el cual ellos podrían obtener agua. Y si es que el camión de cisterna no subía hasta una zona, pues simplemente ellos se quedaban sin agua. Era muy importante este punto. Otro era que los pobladores de San Juan de Lurigancho, al ver la carencia de este insumo, empezaron a reutilizar el agua, pero ello trajo como consecuencias riesgos en su salud, porque ellos empezaron a sufrir ciertas enfermedades X. Además, el costo del agua, bueno, digo X porque me refería a enfermedades como diarrea, enfermedades como gas estomacales, más relacionados con ellos. Otro del costo del agua era un factor que iba dependiendo de que si la distancia a la que la cisterna subía era mayor, el precio también incrementaría. Entonces era un factor económico que causaba muchos gastos a la familia. Después de ello, cada integrante del equipo formuló dos preguntas. En mi caso, yo formulé las dos preguntas como las siguientes. ¿Cómo podríamos estandarizar el precio del agua para que todas las zonas del paraíso tengan solamente un precio, ¿no? Pero vemos que este era un factor más relacionado con el precio, y el precio trabajaba mucho con lo que era la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Entonces era una pregunta que tal vez era un poco más dificultosa trabajar con la municipalidad, ya que ese precio ellos mismos lo establecían. Entonces formulé esta pregunta: ¿cómo podríamos formar alianzas con empresas para que financien el consumo del agua en la zona del paraíso, donde hay escasez de esta sustancia líquida esencial? Pero también vemos que era una pregunta más formulada con empresas y realmente no estábamos seguras con qué empresas íbamos a trabajar. Entonces era como que también una pregunta un poco abierta. Finalmente, después de una ardua discusión y análisis, llegamos a la conclusión de cómo podríamos, bueno, la pregunta elegida: ¿cómo podríamos lograr que los vecinos de la zona El Paraíso gasten menos en el agua? Esta pregunta fue un poco más convincente para poder trabajar, ya que una muy buena pregunta, bueno, tendría una muy buena respuesta, una muy buena solución posible posteriormente. Esta pregunta, además de que tenía un verbo que era para poder trabajar lograr que los vecinos gasten menos agua, también era una pregunta en la que estaba muy relacionada con las consecuencias, las necesidades y los deseos del usuario. Por ello es que realizamos el mapa de necesidades del usuario. Gracias. Buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar de la visión de nuestro producto, que es un filtro de agua casero. Este producto tiene la finalidad de ayudar a poblaciones con bajos recursos económicos y con falta de agua potable, porque al ser un producto casero es fácil de elaborar, además de tener un costo muy bajo, que aproximadamente sería de 5 soles. Básicamente el filtro de agua está elaborado con una botella de plástico reciclada y la combinación de arena y piedras, y en la punta de la botella un poco de algodón. Al ser estos los materiales, permite el acceso a las poblaciones más necesitadas, que con el adecuado uso de este producto podrán tener agua que podrán consumir sin los riesgos que antes tenían.
y así poder evitar tantos problemas que antes sufrían dichas poblaciones. Esa sería básicamente la visión de ayudar y mejorar la vida de estas poblaciones tan necesitadas que no cuentan con este recurso tan necesario y vital para la vida. Gracias y hasta luego. Nuestro principal objetivo con este proyecto es hacer que los pobladores del paraíso gasten menos en agua que se va a utilizar finalmente para tareas como asear la casa, el hogar o regar jardines. Porque estas son tareas que no necesariamente se necesitan hacer con agua limpia. También hacer nuestro insumo muy fácil de fabricar con materiales baratos es bastante económico y va a permitir ahorrar dinero, que es nuestro objetivo principal. Buenas tardes, el día de hoy les voy a mostrar en qué consiste nuestro producto. Nuestro producto consiste en un filtro casero. Para ello necesitamos una botella de plástico, arena gruesa, arena fina, grava gruesa, algodón y piedras. ¿Cómo se realiza? Bueno, primero volteamos la botella y le quitamos la base. En la boquilla de la botella ponemos el algodón y después ponemos las piedras, grava gruesa, grava fina, arena gruesa, arena fina y dejamos un espacio para el agua. Una vez que pongamos el agua sucia, recorrerá una ruta predeterminada para que pueda limpiarse y todas las bacterias queden dentro del filtro. Ahora, ¿eso no significa que el filtro solo tiene un uso? No, ya que una vez que recorre el camino y deja todo el agua sucia dentro, el agua limpia sale y cada vez que recorra este proceso va a ser más rápido, ya que ya tiene una ruta predeterminada. ¿Por qué escogimos esto? Porque es un producto muy fácil de hacer y se lo podemos facilitar a zonas que no tienen muchos recursos. Los filtros convencionales normalmente usan carbón activado, pero esto no es un producto que no todos pueden tener. Por ello, utilizamos materiales muy comunes que no van a costar más de 5 soles. Va a ocurrir una desgracia. ¿Quieres que se vea que esta reconstrucción? No, escucha.